Divulgando las finanzas presenta la ecuación parcial diferencial de Black-Scholes. Agradecemos el apoyo al proyecto Portafolios óptimos con criterios ASG con clave SIP 2025-35 del Instituto Politécnico Nacional, desarrollado por Ambrosio Ortiz Ramírez, Ana Lorena Ximénez Preciado, Juan M. Segovia Aldape y Erika García Blanquel. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, un concepto que realmente cambió las reglas del juego en finanzas. La ecuación diferencial parcial de Black-Scholes, o EDP como se le dice. Así es fundamental para valorar derivados, sobre todo las opciones financieras. Y para guiarnos en esta exploración, nos basamos en un artículo muy interesante que está próximo a publicarse del Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez de la Escuela Superior de Economía allá en el Instituto Politécnico Nacional. Y la meta de hoy, digamos, es entender cómo se llega a esa ecuación. Nos vamos a centrar en el método de los portafolios replicantes. Queremos que quede claro, ¿no? Pensando especialmente en estudiantes de economía, pero que cualquiera interesado en finanzas pueda seguirlo. Exacto. Y aunque nos vamos a enfocar en el cómo, pues un poquito de historia no viene mal, ¿verdad? Louis Bachelier, a principios del siglo XX, ya andaba jugando con ideas parecidas. Cierto, con el movimiento browniano y los precios. Pero la explosión, digamos, fue en 1973, con los trabajos de Fisher Black, Myron Scholes y Robert Merton. Esos artículos fueron clave. Revolucionarios, sí, tanto que Merton y Scholes recibieron el Nobel de Economía en el 97. Black, lamentablemente, ya había fallecido. Y apenas en 2023 celebramos 50 años de esas publicaciones. Medio siglo y sigue siendo un pilar. Totalmente. A pesar de los debates y las mejoras que han surgido, ¿eh? Pero bueno, antes de entrarle a la matemática, ¿qué tal si ponemos las bases? O sea, ¿qué son las opciones? Buena idea. Empecemos por el problema. Los mercados se mueven, los precios cambian. Y eso crea riesgo. Para todos, ¿no? Acciones, divisas, materias primas, hasta criptomonedas o los activos ASG que ahora están tan presentes. Y justo ahí es donde entran los derivados, como herramientas para gestionar ese riesgo. Correcto. Exacto. Un derivado, básicamente, es un contrato. Su valor deriva de otra cosa, del llamado activo subyacente. Y las opciones son un tipo de derivado súper importante. Recuérdanos los tipos básicos, por favor. Claro, las más comunes, las plain vanilla, son dos. La opción de compra, la call, te da el derecho, ojo, no la obligación, de comprar el subyacente a un precio fijo, el strike, antes de una fecha, el vencimiento. ¿Y la otra? La opción de venta, o put, te da el derecho de vender en las mismas condiciones, mismo strike, mismo vencimiento. Y también se diferencian por cuándo puedes ejercer ese derecho, ¿no? Exacto. Las europeas solo puedes ejercerlas justo al vencimiento, ni antes ni después. Las americanas, en cambio, son más flexibles. Puedes ejercer en cualquier momento hasta el vencimiento. Y siempre hay dos lados. Sí, siempre. El comprador, posición larga, que paga una lana, la prima, por tener ese derecho. Y el vendedor, posición corta, que recibe la prima pero se obliga a cumplir si el comprador ejerce. Mencionaste plain vanilla. ¿Hay más? Sí. Muy brevemente existen las opciones exóticas. Tienen reglas más particulares, a veces hechas a la medida para necesidades muy específicas. Y usualmente se negocian fuera de bolsa, en los mercados OTC, over the counter. Ok, pero hoy nos enfocamos en las europeas estándar. Exacto, que son las que cubre el modelo clásico de Black-Scholes. Perfecto. Entonces tenemos estas opciones. ¿Cómo les ponemos precio? ¿Cómo sabemos cuánto vale ese derecho? Bueno, hay varias formas. Están los métodos numéricos, como Monte Carlo. Son muy útiles, ¿eh? Sobre todo si los modelos de precios son complicados. Pero hoy vamos por el otro camino. Hoy vamos por el enfoque analítico, el que busca una fórmula, una ecuación, como la de Black-Scholes. Y mencionaste algo antes, valuación neutral al riesgo. Suena un poco técnico. Es un concepto potente, quizás no tan intuitivo al inicio. La idea es que, para valorar la opción, podemos hacer como si a nadie le importara el riesgo. ¿Cómo? Imagina un mundo donde todos son indiferentes al riesgo. En ese mundo, el rendimiento esperado de cualquier cosa sería la tasa libre de riesgo, R. Entonces, calculamos cuánto esperaríamos que pague la opción al final, bajo esa lógica, y traemos ese valor al presente usando la tasa R.
Es como un truco matemático, entonces. Algo así, sí. Una herramienta que simplifica mucho las cosas. Y volveremos a esto porque es clave para la fórmula final. Entendido. Entonces, el artículo del Dr. Ortiz Ramírez se enfoca en deducir la EDP usando portafolios replicantes, y para eso el modelo parte de ciertos supuestos, ¿verdad? Exactamente. Las reglas del juego. Y hay que tenerlas bien claras porque ahí están las limitaciones del modelo. Y también donde empiezan las mejoras. ¿Cuáles son esos supuestos clave del modelo original? A ver, son varios. 1. Hay una tasa de interés R sin riesgo, constante y conocida por todos. 2. El mercado opera continuamente, sin cierres. Sin fricciones. Exacto. 3. No hay costos de transacción ni impuestos. 4. La acción subyacente no paga dividendos mientras la opción vive. Ok. 5. Se permiten las ventas en corto del subyacente, o sea, vender acciones que pediste prestadas. Y 6. Uno muy importante y debatido. La volatilidad del rendimiento de la acción, sigma, se conoce y es constante, no cambia. Uf, ese último suena complicado en la vida real. Pero aceptémoslos por ahora. ¿Cómo se modelan los precios con estas reglas? Se asume que el precio de la acción, S, sigue un movimiento geométrico browniano, MGB. Esto se escribe con una ecuación diferencial estocástica, una EDE. Es ds igual a mu dt plus sigma dwt. A ver, despacio, ¿qué es cada cosa? ds es el cambio porcentual del precio, así, instantáneo. Mu es como la tendencia, el rendimiento esperado de la acción. Sigma es la volatilidad, que tanto sube y baja. ¿Y el DWT? Ese es el factor aleatorio, el ruido del mercado, la incertidumbre. Es un proceso de Wiener. Es lo que hace que el precio no sea predecible. Ok, ¿y el activo sin riesgo? El bono, por ejemplo. Ese es mucho más sencillo. Su valor B crece seguro a la tasa R. Su cambio es determinista. dB es igual a RB de T. Si al vencimiento T paga 1, pues hoy vale B de T igual a E menos RT menos K. Es solo descontar ese 1 futuro. Bien, ya tenemos las piezas. Opciones, supuestos, cómo se mueven la acción y el bono. Ahora sí, al corazón del asunto. La deducción. Mencionaste portafolios replicantes. Exacto. Aquí está la genialidad de Black, Scholes y Merton. La idea es armar un portafolio, llamémoslo Pi. Este portafolio va a tener una cantidad de la acción, omega 1 unidades de S, y una cantidad del bono, omega 2 unidades de B. Su valor es simple. Pi es igual a omega 1S plus omega 2B. ¿Y cuál es el chiste de este portafolio? ¿Qué tiene de especial? El objetivo es ir ajustando esas cantidades, omega 1 y omega 2, momento a momento, para que el portafolio se comporte exactamente igual que la opción, que valga lo mismo, pi es igual a f, y, más importante, que sus cambios de valor, de pi, sean idénticos a los cambios de la opción, df. Ok. Y para saber cómo cambia la opción F, que depende de S, que es aleatorio, y del tiempo T. Ahí necesitamos una herramienta matemática poderosa, el lema de Ito. Piénsalo como la regla de la cadena del cálculo, pero para cosas que dependen de variables aleatorias como S. Entiendo. Al aplicar Ito a f de S, t, obtenemos cómo cambia df. Y esa expresión para df va a tener una parte que depende de dt, del tiempo, y otra parte, crucial, que depende de dwt, de la aleatoriedad de S. Y por otro lado, también podemos ver cómo cambia nuestro portafolio pi. Sí, eso es más directo. El cambio de pi es por los cambios en S y P, multiplicados por las cantidades que tenemos. dp igual a omega 1 de S plus omega 2 de B. Si metemos ahí las fórmulas para ds y db que vimos, dp también va a tener una parte con dt y otra con dwt. Y ahora viene el momento clave. ¿Cómo los conectamos? El cambio de la opción, df, y el del portafolio, dp. Aquí está la magia. Tenemos df y dpi, y ambos tienen un pedacito multiplicado por dwt, que es la fuente del azar. Si queremos que el portafolio replique a la opción perfectamente, esos pedacitos aleatorios tienen que ser iguales. Ah, claro. Al forzarlos a ser iguales, descubrimos cuánto necesitamos de la acción. Omega tiene que ser exactamente la derivada parcial de f respecto a s. df de s. Esta es la famosa delta de la opción.
Te dice cuánto se mueve la opción si la acción se mueve un poquito. Ajá. O sea, igualando la parte ruidosa, encontramos cuánta acción comprar o vender. ¿Y cuánto del bono, omega 2? Esa sale de la otra condición, que el valor total del portafolio sea igual al de la opción siempre. Pi igual a F. Como ya sabemos cuánto es omega 1, es la delta de F de S, y conocemos pi, S, B y F, pues despejamos omega 2. Resulta ser omega 2 igual a F menos omega 1 por S, B. Ya tenemos las cantidades omega 1 y omega 2 que hacen que el portafolio imite a la opción. ¿Qué sigue? Bueno, ya igualamos los términos con DWT, los aleatorios. Ahora vemos las partes determinísticas, las que multiplican a DT, tanto en DF como en DPi. Las igualamos también, pero ya poniendo los valores de omega 1 y omega 2 que encontramos. Y aquí pasa algo importante, ¿no? Algo sorprendente. El término mu, la tendencia o rendimiento esperado de la acción, se cancela. Desaparece de la ecuación cuando haces las sustituciones y simplificas. Espera. Eso significa que el precio de la opción no depende de si yo creo que la acción va a subir mucho o poco. ¿No depende de mu? Exactamente. Ese es quizá el resultado más fuerte del modelo. No necesitas adivinar el futuro rendimiento de la acción para valorar la opción hoy. ¡Wow! Y después de esa cancelación y simplificar todo, llegamos a la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes. df de t más rs df por ds más 1 medio sigma al cuadrado s cuadrada por d cuadrada f de s2 igual a rf. Ok, vamos a desglosar esto. Esta ecuación nos dice cómo cambia el precio de la opción F con el tiempo, df de t, cómo cambia con el precio del activo, el término con df de s, la delta, y cómo cambia con la curvatura de esa relación, el término con d cuadrada f de s2, la gamma. Y todo esto relacionado con la tasa sin riesgo R y la volatilidad sigma. Exacto. Describe la dinámica del precio teórico. Y lo más notable, como dijiste, es que mu no está. El argumento de fondo es el no arbitraje. Si el precio de mercado no siguiera esta ecuación, podrías armar un portafolio, como el replicante o uno parecido, que te daría ganancias seguras sin riesgo. Y eso, en teoría, no puede pasar en un mercado eficiente. Fascinante. O sea, construyes algo que imita la opción, eliminas el riesgo y ¡boom! Tienes una ecuación universal para su precio que no depende de las expectativas de rendimiento. Ahora, esta EDP es general. Para el precio de una opción específica, ¿qué falta? Falta resolverla, pero con las condiciones de frontera correctas para esa opción. Por ejemplo, para una call europea, sabemos que si la acción vale 0, la call vale 0. Y al vencimiento T, la call vale lo máximo entre 0 y la diferencia STK. Esas condiciones definen la opción. Y ahí entra de nuevo la idea de valuación neutral al riesgo, ¿o me equivoco? No te equivocas. Resulta que resolver la EDP con esas condiciones es lo mismo, matemáticamente, que usar el enfoque de evaluación neutral al riesgo. O sea, el precio hoy, F de S0, 0, es el valor esperado de lo que pagará al final, F de ST, calculado como si estuviéramos en ese mundo neutral al riesgo, donde S sigue ds es igual a R de t plus sigma dwt, y luego descontado al presente con la tasa R. La fórmula es F de S0, 0, igual a E menos RT, E, F de ST. Esa es la expectativa especial. ¿Y si aplicamos eso a la call europea? Llegamos a la famosa fórmula de Black-Scholes. Llegamos a ella. La fórmula para una opción de compra europea sobre una acción sin dividendos es C de S0, 0, igual a S0 phi de D1, K, E menos RT phi de D2. A ver, S0 es precio actual, K el strike, R la tasa, T el tiempo, sigma la volatilidad. ¿Y qué son esas phi de D1 y phi de D2? Phi mayúscula. Phi es la función de distribución acumulada normal estándar. Te da la probabilidad de que una variable normal, media 0, desviación 1, sea menor o igual a X. Y D1 y D2, bueno, son unas fórmulas un poco largas que dependen de todos los parámetros. S0, K, R, sigma y T.
No tenemos que memorizarlas ahora. No, no. Lo importante es entender que phi de 1 y phi de 2 funcionan como probabilidades ajustadas por riesgo. Ponderan los dos términos de la fórmula: el valor esperado de recibir la acción y el valor esperado de pagar el strike, todo visto desde hoy y bajo esa lógica neutral al riesgo. Entendido. Conceptualmente, D1 y D2 empaquetan toda la información relevante. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. Ya sabemos calcular el precio de una call, pero ¿y una put? La de venta. ¿Hay que repetir todo el proceso? Afortunadamente no. Hay una relación súper elegante. La paridad put-call para opciones europeas. Es una consecuencia directa del no arbitraje. ¿Y qué dice esa paridad? Conecta los precios de una call, C, y una put, P, con el mismo strike, K, y vencimiento T. La fórmula es P plus S0 es igual a C plus QE menos RT. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que dos portafolios distintos deben valer lo mismo hoy si garantizan el mismo pago al vencimiento, pase lo que pase con la acción. Un portafolio es comprar una put y comprar la acción. El otro es comprar una call e invertir el valor presente del strike, QE menos RT, en bonos sin riesgo. Si checas qué pasa al vencimiento, si STK o STK, ambos pagan exactamente lo mismo. Entonces tienen que costar lo mismo hoy. Fantástico. Es como una ley de conservación financiera. Y lo útil es que si ya tenemos C, con la fórmula de Black-Scholes, Pues despejamos P de la paridad. P es igual a C, S0 más KE la RT. Sustituyes la fórmula de C, haces un poco de álgebra y listo. Tienes la fórmula de Black-Scholes para la put europea. P es igual a KE a la menos RT, phi de menos D2, S0 phi de menos D1. Fíjate que ahora aparecen menos D1 y menos D2. muy elegante cómo encaja todo. Ahora, una duda muy práctica. La fórmula necesita la volatilidad, sigma, pero el modelo dice que es constante y conocida. ¿En la vida real, de dónde sale? Es un punto clave, sí. Hay dos caminos principales. Uno es mirar al pasado. Calculas la desviación estándar de los rendimientos históricos de la acción. Esa es la volatilidad histórica. Sirve de guía, pero, bueno, el pasado no siempre predice el futuro. ¿Y la otra opción? Mirar al presente, al mercado. Si una opción se está negociando ahora mismo, ves su precio en pantalla P-mercado, ese mercado. Tomas todos los demás datos, S0, K, R, T, los metes a la fórmula de Black-Scholes y buscas qué valor de sigma hace que la fórmula dé exactamente ese precio de mercado. Esa sigma es la volatilidad implícita. ¿Y qué nos dice esa volatilidad implícita? Se interpreta como la apuesta del mercado, la expectativa colectiva sobre cómo se va a mover la acción en el futuro, durante la vida de esa opción. Los traders la siguen mucho. A veces la usan para valorar otras opciones menos negociadas del mismo activo. Es como intentar leerle la mente al mercado sobre el riesgo que viene. Claro, pero todo esto volvemos a lo mismo, se basa en supuestos que son simplificaciones. La volatilidad no es constante, las tasas cambian, hay costos, dividendos. ¿Qué pasa cuando el modelo choca con la realidad? Ahí es donde el modelo original, pues, se queda corto y donde entra toda la investigación posterior. Para la volatilidad, que es quizá lo más irreal, hay modelos mucho más complejos. Volatilidad estocástica, donde sigma también se mueve al azar, como Heston, Hall-White. Modelos con saltos en precios, Merton, o en la propia volatilidad, Bates. Incluso cosas más nuevas como la Rough Volatility. ¿Y para los otros supuestos? ¿También hay ajustes? Sí, claro. Los dividendos se pueden incorporar de forma relativamente fácil. Modelar tasas de interés que cambian o costos de transacción es más difícil, pero se hace. Y para las opciones americanas, las que puedes ejercer cuando quieras, ahí generalmente no hay una fórmula cerrada tan bonita. Entonces, ¿qué se usa? Se usan más métodos numéricos, como los árboles binomiales, el modelo de Cox-Ross-Rubinstein es el clásico, o métodos de diferencias finitas. Son aproximaciones, pero funcionan bien. O sea que Black-Scholes fue el inicio, pero ¿la historia siguió? Definitivamente. Fue la piedra angular sobre la que se construyó mucho de la ingeniería financiera moderna. Ya casi para terminar, si tuvieras que resumir la gran idea, el gran legado de Black-Scholes, ¿cuál sería? Yo diría que demostró que es posible valorar algo complejo, como una opción, de forma rigurosa, usando solo información de hoy, precios, tasas, volatilidad y un principio básico, que no debe haber arbitraje, o sea, ganancias sin riesgo.
La clave fue ese portafolio replicante, que te permite ignorar hacia dónde crees que va el mercado. Entonces, ¿qué significó todo esto? Pues una revolución. Dio un lenguaje común, una metodología estándar para valorar y gestionar el riesgo de estos instrumentos. Impulsó el crecimiento brutal de los mercados de derivados. Y a pesar de sus peros, que los tiene, el modelo sigue siendo un punto de referencia obligado, un benchmark. Incluso los modelos más sofisticados a menudo se comparan con él. Nos recuerda el poder de las matemáticas y la lógica económica para entender fenómenos financieros que parecen caóticos. Para cerrar, quizás dejar una reflexión. Si sabemos que los supuestos de Black-Scholes, como la volatilidad constante, no son realistas en mercados que cambian tan rápido, ¿por qué ha sido tan increíblemente influyente y persistente por más de 50 años, tanto en teoría como en la práctica? ¿Qué nos dice su longevidad sobre la relación entre la elegancia de un modelo y la complejidad del mundo financiero real? Queremos recordar que esta exploración se basó en gran medida en el contenido del artículo próximo a publicarse, una deducción de la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes mediante el enfoque de portafolios replicantes, teoría y ejemplos, del Dr. Ambrosio Ortiz Ramírez, de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Y reiteramos nuestro agradecimiento al proyecto SIP mencionado al inicio. Portafolios óptimos con criterios ASG. Con clave SIT 2025-373 del Instituto Politécnico Nacional, desarrollado por Ambrosio Ortiz Ramírez, Ana Lorena Jiménez Preciado, Juan M. Segovia Aldape y Erika García Blanquel.